Hola estudiantes, sean bienvenidos a esta presentación sobre el Acuerdo 027 del 2006. Este acuerdo se refiere a un glosario de términos que contiene el Reglamento General de Archivos. Bueno, entonces, se modifica el Acuerdo 027 del 29 de junio de 1994 y se da paso al primer artículo en donde se actualiza este Reglamento General de Archivos, específicamente en el glosario, y pues a continuación se muestran algunos términos que refiere precisamente este reglamento. Entonces, bueno, tenemos aquí acervo documental. Es un conjunto de documentos que se conservan de acuerdo a su valor histórico, cultural o cualquiera que sea su asunto. La administración de archivos es un conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, la dirección, el control de los recursos físicos, o pueden ser técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, ¿sí? Entonces, la administración de los archivos son todas esas estrategias que se formulan desde la planeación hasta el control de los recursos que se requiere para que funcione eficientemente un archivo. El almacenamiento de los documentos es la acción mediante la cual se disponen estos documentos en archivos o en espacios, ya sean mobiliarios como estanterías, ¿sí? O unidades de conservación apropiadas como son el caso de las oficinas de archivo como tal. Un archivista es un profesional graduado en archivística que se dedica precisamente al manejo de los archivos. La archivística es la disciplina que trata todos los aspectos teóricos, prácticos y técnicos que se relacionan con los archivos. Un archivo, ya habíamos visto anteriormente, es un conjunto de documentos en el cual no importa cuál sea la fecha, ni la forma o el soporte material, ¿sí? Están acumulados, organizados por una persona o por una entidad, ya sea pública o privada. Se busca conservar esos documentos para servir como testimonio de la información que está contenida en ellos. También se puede entender como archivo a la entidad, a la oficina o la institución que está al servicio de la gestión archivística, es decir, donde se conservan efectivamente estos archivos. El archivo central es una unidad administrativa que controla el funcionamiento de los archivos de gestión, ¿sí? El archivo de gestión es el archivo que mantiene en las oficinas donde se puede elaborar o donde llegan archivos de otras dependencias o de otras empresas. Por ejemplo, si hablamos de mercadeo, entonces ellos pueden conservar los pedidos que llegan de sus clientes en un archivo, ¿sí? Y a su vez, las cotizaciones que le hacen a sus clientes también pueden hacer parte de este archivo de gestión. Aquí vemos algunos ejemplos de archivos o de archiveros. Hay unos como los que ustedes ven acá que tienen la manivela. Se les rota la manivela para que vayan corriendo los estantes y así tener acceso a los archivos que están guardados a más atrás. Y en esta parte de acá inferior vemos una oficina en donde hay unas estanterías y los archivos están ubicados de esta manera. Un archivo del orden departamental es aquel que está integrado por los fondos documentales de un departamento. Yo les mencionaba previamente como ejemplo la gobernación, por ejemplo, ¿sí? Los archivos de orden distrital son todos los archivos que corresponden a un distrito, ¿sí? Como en Bogotá, que hay diferentes distritos. El archivo de orden municipal es el que se refiere a los archivos de un municipio. Por ejemplo, si dijéramos, bueno, el hospital de El Cerrito. Los archivos que tiene el Hospital del Cerrito pertenecen al archivo del orden municipal. Bueno, entonces miren, acá tenemos que los archivos nacionales entonces serían todos los que están compendidos en el país, ¿sí? Y los departamentales serían los que corresponden a uno de los departamentos. El ejemplo que está aquí es Chocó. Y municipal, pues a un municipio. En este caso sería Cali, Palmira, El Cerrito. El Archivo General de la Nación es el establecimiento público máximo en cuestión de archivos en Colombia. Está encargado de formular y orientar todas las políticas a nivel de archivos que se presenten en Colombia, ¿sí?
Es el que dirige y coordina el Sistema Nacional de Archivos y responde por el patrimonio documental de toda la nación. Un archivo histórico es aquel archivo que se conserva en la empresa debido a que por tiempo se deben conservar obligatoriamente, más no porque sean archivos que de pronto sirvan para demostrar alguna información o que sean de acceso frecuente, ¿sí? Entonces pueden ser, por ejemplo, los archivos de hace 5 años y en esos archivos pueden estar los estados financieros de una empresa o pueden estar las hojas de vida de los empleados que se despidieron hace 5 años, ¿sí? Aquí hay unas imágenes del Archivo General de la Nación para que ustedes conozcan, ¿sí? Este es el sitio que está ubicado en Bogotá. Un archivo privado es aquel que tiene una persona natural como ustedes y yo. Entonces yo tengo mi propio archivo privado donde tengo mis libros, mis anotaciones, mis cuadernos y allí yo tengo una información que está consignada. Tengo mis historias clínicas, tengo mis documentos personales. Es privado porque es mío y cualquier persona no tiene acceso a esos archivos. Hay unos archivos privados de interés público que son los archivos que tienen personas naturales como ustedes y yo, pero que de pronto no pueden ser tan privados porque, digamos, tienen algún valor histórico. Por ejemplo, si yo tuviera el acta de independencia original de Colombia. Ese es un archivo que en este momento es privado porque es mío, pero es de interés público porque tiene un valor histórico, ¿sí? Hay un archivo público que son todos los documentos que pertenecen a las entidades oficiales, es decir, a todas las empresas del Estado. El archivo total se refiere al proceso que requieren todos los documentos en su ciclo vital, desde que se elaboran, se tramitan, se clasifican, se valoran, ordenan, se asignan dónde se va a ubicar, se describen y se usan, ¿sí? Un archivo pasa por todas estas etapas. A eso se le conoce como archivo total. Una carpeta es una unidad de conservación que tiene dos cubiertas que protege los documentos para que se puedan preservar. Estas carpetas pueden ser de cartón, pueden ser plásticas o plastificadas, es decir, que son de cartón y tienen un recubrimiento plástico. Pueden ser cafés de colores, blancas. Certificación de los documentos. Un documento es certificado cuando, digamos, hay una entidad que certifica la veracidad de esos documentos. Generalmente nosotros, digamos que aceptamos o afirmamos la certificación de un documento cuando lo firmamos, pero también sucede cuando el notario, por ejemplo, no lo autentica, ¿sí? El ciclo vital del documento. Son todas las etapas por las que pasan los documentos desde su producción hasta su disposición final. Esto es igual que decir el archivo total. Clasificación documental. Es una fase en donde se identifican las agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura que tiene una empresa, como los fondos, las secciones, las series o los asuntos. Entonces yo podría decir, voy a clasificar las cartas. Entonces organizo todas las cartas y esa es una primera clasificación. Luego yo diría, bueno, tengo todas estas cartas y yo voy a dividir entre las cartas que me llegan de mis proveedores y las cartas que me llegan de mis clientes. Entonces allí lo que estoy haciendo es como desmenuzando esa clasificación en otras más pequeñas, ¿sí? Como haciendo una división. Todos los documentos tienen un ciclo de vida. Los documentos entran a la empresa, si vienen de parte de un proveedor o un cliente, se hace un registro de esos documentos se distribuyen, luego se generan otros documentos administrativos para hacer un trámite, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que lo que llega es una queja, entonces llega la queja, se registra la entrada, se remite a la sección que corresponda, digamos que corresponde a servicio al cliente. Servicio al cliente hace el trámite para darle respuesta a ese cliente, ¿sí? Y luego de ese trámite, generalmente se hacen dos copias. Una que se ingresa al archivo para dejar evidencia, ¿sí? Y en ese archivo se pueden consultar, conservar,
y luego de un tiempo desechar. Y la otra copia que es la salida, que ya va otra vez para donde el cliente dando respuesta. Un código es una identificación numérica, o sea, números, o alfanumérica, una combinación de letras y números, que se asigna a las entidades productoras de documentos, a las series y a las subseries. Una comunicación oficial es la que está emitida por un funcionario legalmente nombrado de una entidad. La conservación de los documentos es el conjunto de medidas que se hacen o se ejecutan para que esos documentos se conserven efectivamente a través del tiempo. La consulta de los documentos es acceder a la información que tienen los documentos, ¿sí? La copia es la reproducción exacta de un documento. Una copia autenticada es la que tiene la firma original del funcionario que ratifica que esa información es verdadera. Una copia de seguridad se refiere a una copia de un documento para hacer como un respaldo en caso de que ese documento se pierda. La depuración es un proceso mediante el cual se retiran todos los documentos que ya no tienen valor y se desechan. Una descripción documental es una fase en donde se hace el análisis de los documentos de archivo y de todas las agrupaciones. Digitalización es pasar la información de física a manera analógica. Entonces yo puedo pasar el papel a video, a cassette, a una cinta, a una película, microfilm, una memoria. La disposición final de los documentos es lo que sucederá con el documento cuando ya llegue a su última parte de vida. Si se va a conservar definitivamente, si se va a eliminar, si se selecciona qué se vota y qué no se vota, o si se va a tomar un respaldo para mantenerlo digital. La distribución de los documentos son todas las actividades que se hacen para que ese documento llegue a su destino. Un documento es una información registrada cualquiera que sea su forma o el medio que se utilice. Entonces hablamos de un documento digital, una carta que está en un computador o en un correo electrónico, o también un documento puede ser una carta en físico. Tenemos un documento activo, que es el que se consulta frecuentemente, un documento de archivo, que es el registro de la información producida o recibida por una entidad pública o privada, de acuerdo a las funciones que se realicen, un documento electrónico, que es el registro de la información almacenada en medios electrónicos, un documento inactivo, que es el que ha dejado de usarse. Un documento original es la fuente primaria de información. Por ejemplo, un documento original es su cédula, pero si le sacan una copia, ya esa copia no es original. Un documento público es aquel que otorga un funcionario público en ejercicio de su cargo, como un notario. Un documento semiactivo es aquel que se consulta de vez en cuando o no con tanta frecuencia. La eliminación documental es la actividad que resulta de la disposición final, ¿sí? Entonces, se da eliminación cuando ya se van a votar los documentos, si ese es el destino que se ha definido para eso. El empaste es una técnica mediante la cual se agrupan los folios son las hojas para darle forma de libro, ¿sí? La unidad se conoce como legajo. La encuadernación es cuando estas hojas o estos folios se cosen, se conoce como libro, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de cada uno. Una estantería es un mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de conservación. Un expediente es una unidad documental conformada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia, ¿sí? Es como cuando tenemos un archivo. Y un facsímil es una reproducción fiel de un documento que se logra a través de una foto o un medio electrónico.